diferencia de los plebeyos, que ellos pues no tenían no los amparaba pues el derecho romano, eran pobres, pagaban impuestos, y entonces siempre había una rivalidad entre patricios y plebeyos. Y las personas no libres, que eran los esclavos, que no eran considerados personas, sino como un objeto, algo que podían vender, comprar y hasta alquilar. El dueño de un esclavo lo negociaba con otra persona y recibía pues, mensualmente algo a cambio. El ejército romano... Pero volvió a empezar de cero. Volvió a empezar de cero. Pero eran más pobres. Se graba el otro igual. El ejército romano era... aquí solamente, inicialmente, al ejército solamente podían ingresar las personas que tuvieran riquezas, como los patricios. Solamente ellos podían pertenecer porque estar allí era como un privilegio, o sea, y era un requisito que para poder aspirar a un cargo en la política tenían que haber pasado por el ejército romano. Entonces, esto pues inicialmente fue así, después ya cualquier persona podía ingresar al ejército romano y debían permanecer allí por lo menos 25 años. Ellos, cuando un soldado sabía leer y escribir, ellos podían ascender dentro del ejército romano y se llamaban centuriones. Era un cargo superior al soldado romano que se llamaban legionarios. Estos centuriones tenían un palito especial con el que se diferenciaban si eran pues, superiores o no. Y con él le golpeaban pues, a los soldados cuando no obedecían sus reglas. Antes de ingresar al ejército romano, ellos hacían un juramento que prometían fidelidad y nunca desistir de una batalla, sino pues, ir hasta las últimas. Y el que pues, no cumplía con las reglas que exigía el ejército romano, los castigaban suspendiéndoles el sueldo con azotes o incluso con la muerte. ¿Quién es el que aparece ahí en la Julio César? Ese es el Imperio Romano. ¿En este de acá? Sí, ese es Julio César. Bueno, el principio del Imperio Romano fue de muchas guerras, pero entonces ya se fue mejorando. ¿Quién se caracterizó más o quién fue pues, más destacado en esto? Fue el general Julio César. Él venía de una familia patricia. Él se destacaba mucho también por defender los derechos de los plebeyos. Entonces, por eso los senadores no estaban de acuerdo con él y lo asesinaron. Algunas escalinatas al frente del Senado. Después de un hijo adoptivo de él, siguió a ser el emperador romano, que se llama Augusto. Augusto fue el primer emperador romano. Él se caracterizó por darle a Roma la época más gloriosa porque él implementó unas prácticas, implementó mucho para la guerra lo que era el método de Alejandro Magno. Él con esas prácticas en Mesopotamia, no, en Macedonia, él ganó muchas guerras. Ellos hacían como formación tortuga, que se colocaban los escudos para que mientras llegaban a atacarlos no los dejaran pasar. Y entonces detrás estaban unas catapultas que tiraban piedras hasta de 20 kilos y flechas con las puntas en llamas. Entonces así ganaron muchas guerras. Los romanos siempre querían más y más y más, extenderse más y ganar más legiones. Ellos comenzaron ganándose desde el Océano Atlántico hasta el río Éufrates y siguieron con Inglaterra hasta el desierto del Sahara. Ya después, más o menos en el siglo II después de Cristo, fue que ellos consiguieron ya todo su expandirse más. Esa fue su gloriosa época. Bueno, las actividades económicas de Roma. La parte romana fue una etapa en el Imperio Romano en el que pues, el consejo, el emperador hizo como la paz con muchos estados y así pues favorecieron a la comunicación, a la expansión de su territorio y de su
básica que era, pues consistía entre el trigo, la vid y el vino, que eran los principales cultivos. Muchas de las técnicas agrícolas son las que vemos todavía en estos tiempos actuales. Se utilizaba mucho el molino que era usado con asnos para moler el cereal. Estaba también la artesanía que eran personas, pues los romanos especializaban a las personas en diferentes sectores de todo su imperio. Por ejemplo, en el sur de Italia y en el norte de África se producía trigo, en la península ibérica se extraían minerales y se fabricaba aceite, y en Galia se elaboraba pino de calidad. El comercio en Roma fue una actividad de un intercambio de productos, recibiendo pues dinero o también al principio recibían bueyes o carneros pues a cambio de algo. Después se implementó la moneda de cobre y después la moneda de plata. Esto se hacía a través de los mercados diarios que se hacían cada 8 días y se llamaban nonas. También habían otros que se hacían como fiestas y se llamaban mercados, donde negociaban artesanías o agricultura a cambio de una moneda. Aquí se ven las rutas, pues esta es la ruta que hacían los romanos y lo que negociaban. El oro y en qué sectores pues se especializaban con cada cosa. Bueno, la familia romana se caracterizaba por ser el núcleo de todos los romanos. Para los romanos el núcleo era familia. En las familias de los patricios se veía mucho que se seleccionaba un pater familia. Un pater familia era una persona que se encargaba de ser la máxima autoridad de esa familia. Él podía ser el juez, el sacerdote, el que decidía las normas, las reglas. Esto tenía tanta autoridad que podía depender de la vida de cualquier persona de la familia. Él podía negociar, podía matarlo si quería. Era el más... El pater familia se dedicaba también a ir a los foros. Los foros eran los centros administrativos de la ciudad de Roma. Allí se reunían todos los pater familia y hablaban entre ellos y también negociaban, y después se iban para los balnearios públicos. Los balnearios públicos eran unos lugares donde ellos se sumergían como en unas tinas con agua caliente. Los romanos utilizaban unas alcantarillas y unos sistemas de calderas donde calentaban el agua muy sofisticados. En eso también se basaba la ingeniería de ellos, en que ellos tenían muy buenos sistemas en que calentaban el agua y que se transportaba el agua por debajo de la tierra. La religión romana. Los romanos tenían, o sea, la religión que ellos manejaban al principio era politeísta, o sea, que creían solo en dioses. Esta religión era muy parecida a la de Grecia. Mucha gente decía que los romanos le copiaron la religión a los de Grecia, pero no era así. Ellos se reunían a hacer unos cultos, pues se reunían familias y hacían unos cultos y alababan a unos dioses que eran Lares y Penetros. Ellos eran los dioses de la familia y el hogar. Más adelante empezaron después los emperadores pues también creían en los dioses, y si veían que alguien tenía una religión diferente, los castigaban y luego los asesinaban. Y la religión diferente era el cristianismo. Cuando los cristianos vieron que los asesinaban y los perseguían, entonces ellos empezaron a hacer unas catacumbas y como unas cuevas donde iban y hacían los cultos de ellos, alabar a los dioses en que ellos creían. Cuando llegó el imperio de Julio César, ahí se empezó a implementar el cristianismo. Él empezó como a sacar adelante esa religión
y el politeísmo fue cayendo, y entonces ya todo el imperio empezó a dar en el cristianismo. Eso fue la religión. Pues sí tenía muchas, pues era muy parecida a la de Grecia. Les voy a decir unos dioses en los que ellos creían. Júpiter era el dios, el mayor dios de ellos. Él era el dios de la luz. O sea, en él se encadenaban todos los dioses. En Grecia, el dios mayor era Zeus. Venus representaba el amor y la belleza. Cupido ya sabemos pues que todavía en la actualidad se ve que supuestamente es el dios del amor. Minerva era la diosa de la sabiduría. Ya en eso se implementó la religión romana. Bueno, les voy a hablar del derecho romano. Los romanos eran muy prácticos con las leyes, eran muy estrictos y muy drásticos con ellas. Ellos fueron, ese sistema del derecho romano es una ley que ha surgido durante toda la historia y casi todos los países todavía la practican de cierta forma. Los patricios eran los que manejaban esas leyes y las manejaban a la forma que ellos querían y pues tomaban. En el siglo V a.C., los plebeyos hicieron pues una manifestación y pues tuvieron quedas con ellos porque ellos querían que las leyes las escribieran y las escribieran ya en una parte para que ellos no manipularan las leyes de forma que ellos quisieran. Entonces de ahí salió algo que se llama la ley de las 12 tablas. Digo, la ley de las 12 tablas, sí. Aquí ellos escribieron todas las leyes de Roma y así tenían un régimen más estable sobre esas leyes. Ahí les voy a decir una de las leyes. Por ejemplo, lo que era la tabla de la 1 hasta la 3, habla del derecho privado. O sea, de todo de los bienes que podían, de lo que tenían que manejar y las cosas que tenían que hacer para tener estos bienes. De la tabla de la 4 y la 5, ellos manejaban lo que era el derecho de la familia y de sucesión, donde ellos le ponían un límite al pater de familia para manejar la familia y no ser tan drástico con lo que tenían que hacer si alguno de la familia o un esclavo de la hacía cometió un error o hacía algo que el pater de familia pensaba que era mal. Lo que era de la tabla 6 hasta la 9 era el derecho penal. Aquí se manejaba todo lo que eran los castigos, las cosas cuando alguien cometía pues un delito. Con el derecho penal ellos ponían abogados, puede decir, y defenderse que era acusado y así se manejaba la persona si cometió el error. Y la última tabla contenía las normas de sanidad, eran donde ponían las sanciones sobre ensuciar las calles, sobre tener cuidado con el agua, el manejo del agua, el manejo del ambiente, y también lo protegía mucho, era algo que llaman la prohibición connubium, donde prohibía el matrimonio entre los patricios y los plebeyos, ellos no podían estar juntos. El imperio fue tan vasto y tan grande que ellos tenían muchos idiomas. Entonces, para ellos poderse entender, dictaron como obligación que ellos debían saber el latín. El idioma latín es una lengua indoeuropea de la región de Italia que nació más que todo en la región del Asia. Ese idioma, el Senado lo obligó que fuera un idioma oficial de la región, que era un idioma más que todo utilizado en la región occidental. En la región oriental era utilizado el griego, pero el griego lo utilizó más que todo como lengua mercantil, lengua para los negocios y sobre los viajeros que venían del oriente.